Después del mensaje de Milei en la Asamblea Legislativa, el gobierno activa el Pacto de Mayo en una reunión que mantuvo el jefe de gabinete Nicolás Posse con los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo. Se decidió convocar a todos los mandatarios provinciales a una reunión en la Casa Rosada. Mientras, una decena de gobernadores ya mostró su apoyo a la iniciativa del presidente. Milei deberá convencer a la oposición para un preacuerdo de políticas de Estado y un nuevo pacto fiscal. Para eso, este viernes, Milei reúne a todos los gobernadores. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este lunes el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. Con un discurso centrado en marcar las diferencias con la gestión del presidente Javier Milei, realizó una crítica a la convocatoria al Pacto de Mayo. Dijo que el país atraviesa un experimento extravagante y dejó un mensaje por la convocatoria al Pacto de Mayo. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. El mercado celebró hoy el Pacto de Mayo. Subieron los bonos en dólares, las acciones también subieron, cayó el riesgo país a un mínimo de casi 30 meses y también bajó el dólar. Desde sectores de los mercados señalan que esto se debe al llamado al diálogo que hizo Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. En instantes te contamos todos los detalles. El gobierno decidió cerrar la agencia de noticias Telam, lo publicó en el boletín oficial y en la madrugada decidió vallar sus edificios y comunicar a sus empleados que los dispensa de prestar su trabajo durante 7 días. El gremio de prensa y sus trabajadores realizaron un abrazo para repudiar el cierre que había sido anunciado el viernes por Milei. El gobierno asegura que para este año la agencia Telam tenía una pérdida estimada en 20.000 millones de pesos. Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos. Corrientes tuvo el peor temporal de la historia. Cayeron más de 300 milímetros en pocas horas y más de 500 personas fueron evacuadas y 150 barrios completamente anegados. Las autoridades de defensa civil trabajan en las zonas más afectadas para llevar ayuda, pero durante el temporal y en medio de la inundación hubo saqueos, en este caso en una farmacia. En tanto que en la ciudad de Buenos Aires tenemos temperaturas en descenso. Se espera que la primera parte de esta semana se mantengan las temperaturas bastante bajas para principios del mes de marzo. Y a partir del día miércoles el viento va a rotar al sector norte y vamos a tener un aumento de los valores térmicos. En un ratito les cuento todos los detalles. Impresionante lo de Cavani. Fue la gran figura de Boca después de destaparse este mismo fin de semana. 3 goles marcó en la última victoria del Xeneize, que ahora lo paró de otra forma dentro de este mismo campeonato. Terrible lo que hizo el uruguayo para poder meterse otra vez, no solo en la lucha por el torneo y también él mismo en la lucha por lo que va a ser su posicionamiento dentro del equipo. ¿Le traerá problemas al entrenador? Ay, con lo corto que se le hizo el plantel, me parece que no. Es más una solución que otra cosa. Dame eso. Con una reunión cumbre en Casa de Gobierno entre el jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillermo Francos y el de Economía Luis Caputo, Milei da el primer paso hacia el anunciado Pacto de Mayo y se propone reunir a todos los gobernadores esta misma semana. En Casa de Gobierno está Martín Burati. Buenas noches. ¿Es así, Martín? ¿Este viernes en la convocatoria? Así es, está confirmada la convocatoria para este viernes 8 de marzo, donde estarán los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad convocados por el presidente Javier Milei y el gabinete de ministros. Esto será obviamente el puntapié inicial para este Pacto de Mayo anunciado el viernes pasado en la apertura de sesiones ordinarias. La confirmación llegó a través de un comunicado publicado en Twitter
por la oficina del presidente Javier Milei, en donde también se da referencia a mucho de lo que podrá ocurrir el próximo viernes. La actividad que se espera, según la información que nos llega desde el interior de la Casa de Gobierno, es que comenzaría muy temprano, alrededor de las 9 de la mañana llegarían todos los gobernadores juntos. Se había evaluado la posibilidad de que las reuniones fueran por separado, esto no prosperó, pero por la tarde recién se espera que con un preacuerdo más o menos armado, el presidente Javier Milei se hiciera presente en las reuniones. La decisión de esta convocatoria para este viernes fue tomada por 3 ministros que se reunieron hasta hace instantes aquí en la Casa de Gobierno, que fueron Luis Caputo, el ministro de Economía, Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Guillermo Francos, el ministro del Interior. Entre ellos también en esta reunión hablaron sobre los puntos más importantes de estos 10 que nombró Javier Milei del pacto fiscal, del pacto de mayo, que tienen que ver con justamente, como te decía, el pacto fiscal, que es algo muy solicitado por el gobierno. De hecho, en el comunicado que revelaron hace rato, habla de la aprobación de este pacto fiscal como un gesto de los gobernadores para obtener los otros temas en los cuales están más interesados justamente los gobernadores. Y de esto justamente vamos a hablar ahora, que es el impuesto a las ganancias. Los gobernadores están pidiendo esto porque es lo que necesitan justamente para financiar la coparticipación federal y volver a tener fondos que en estos momentos no están recibiendo desde que la anterior gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía le aumentó el mínimo imponible. A pesar de que estos temas ya han sido tratados y se ha fracasado en este debate, hay algunos gobernadores que ya anunciaron que van a concurrir y que en principio apoyan por lo menos la convocatoria. Ellos son, por ejemplo, Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Yarlora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Osvaldo Jaldo de Tucumán. Y en segunda instancia tenemos también a Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Marcelo Orrego San Juan, Leandro Sdero de Chaco y Alfredo Cornejo de Mendoza. Hasta ahora no hay más novedades sobre esto. Se espera que mañana en la reunión de gabinete el tema se vuelva a retomar, pero hasta entonces no hay más novedades de lo que va a ocurrir sobre este preacuerdo del Pacto de Mayo. Gracias, Martín. Volvemos a vos en cualquier momento. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires le respondió a Milei, criticó la gestión nacional y dijo que el país está sometido a un experimento extravagante. Lo hizo en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense. El acto fue pospuesto del viernes para hoy debido al horario del discurso de Javier Milei ante el Congreso. Con la presencia de dirigentes kirchneristas y de la cúpula de la CGT, el gobernador exigió la reactivación de la obra pública, el respeto al federalismo, a los legisladores nacionales y provinciales y frenar las amenazas a los gobernadores. Después de someter al pueblo, a la democracia, al federalismo, a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Que quede...
El mercado festejó hoy la convocatoria de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias al Pacto de Mayo. ¿Y por qué festejó? Festejó porque esto impulsó los activos financieros argentinos, subieron los bonos en dólares, subieron las acciones, cayeron los dólares financieros. El Merval medido en dólares, que son las acciones, subió 1,6% hoy, cerró en 983 dólares. El bono AL30D en dólares también subió 2,2% y el riesgo país cerró en 1.590 puntos, su mínimo nivel en más de 2 años. Es decir, el mercado está viendo que esta convocatoria al diálogo político es positivo para el plan económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Toto Caputo. Y eso también hoy se reflejó en otros activos como los dólares financieros y el dólar blue, que también retrocedieron, siguen cayendo y se acercan cada vez más al piso de 1.000 pesos. El dólar blue cayó hoy 3,33%, cerró en 1.015 pesos. El contado con liquidación, que es el más caro del mercado, bajó 2,2%, cerró en 1.065 pesos. Y el dólar MEP bajó 2,3% y cerró en 1.029 pesos. Sigue la paz cambiaria en la City. Por otro lado, el Banco Central volvió a comprar más de 300 millones de dólares para incorporar a las reservas. Es decir, el mercado está viendo que si hay cierta concordia política, si el Pacto de Mayo avanza y camina y el gobierno de Milei no tiene un serio traspié en el Congreso, bueno, esto va a favorecer a los activos financieros argentinos. Hay mucho entusiasmo en los mercados, a diferencia de en la calle, que hay desaliento por la recesión. Bueno, los mercados están viviendo un buen momento y hoy celebraron el discurso de Milei el viernes en el Congreso. Leandro, hablaste de una jornada, algunos están festejando, ahora otros no están festejando. Recién dijiste que el clima de la calle por la recesión es otro. Hay un dato de las consultoras sobre la inflación de febrero. Así es, el mes de febrero viene con una desaceleración de la inflación. Todos los economistas coinciden en eso, pero sigue siendo una inflación muy alta, porque es una inflación de 2 dígitos y que todavía está muy lejos de ser de 1 dígito. ¿Qué es lo que esperan las consultoras económicas? Esperan una inflación que ronda entre 14 y 16%. Ya están los pronósticos de algunas consultoras. CIT, que es la consultora de Camilo Tiscornia y María Castiglione, es la que da una inflación más alta, 16,3%, es una medición que hacen en el Gran Buenos Aires. Equilibra, la consultora de Martín Rapetti y Diego Bocio, 14,5%, y Orlando Ferreres y Asociados, 14,6%. Recordemos que Caputo había dicho que iba a estar más cerca de 10 que de 20. Hay muchos que estiman que eso sería 15, 14%, pero el número lo vamos a conocer, el número oficial del INDEC, la semana que viene. Atenti a ese número porque hay algo que los economistas van a mirar con lupa, que es la inflación núcleo, el IPC núcleo. ¿Por qué van a mirar esto con lupa? Porque los regulados están subiendo más que otros productos y la inflación núcleo es la que predice mejor la inflación futura. Es decir, la inflación núcleo de febrero nos va a dar una pauta, si es más alta o más baja del promedio, de cómo podría ser la inflación de marzo y de abril. Así que los economistas van a ver ese dato, lo conoceremos recién la semana que viene. La inflación desacelera, pero aún está en un nivel muy, muy alto. El presidente Milei lo había anunciado el viernes. Hoy la agencia Telam dejó de funcionar. El cierre de Telam se concretó este lunes con la publicación en el boletín oficial. El edificio donde funcionaba la redacción fue vaciado y la zona amaneció vallada y con una fuerte presencia policial. Los trabajadores de la agencia recibieron un mail con una comunicación donde se los dispensa de realizar sus tareas por 7 días. Además, la página web fue dada de baja y su portada ahora contiene este mensaje que estás viendo en pantalla. La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción. Y frente al vallado que fue montado frente a la redacción de la agencia Telam, se realizó un abrazo simbólico. Ahora, de todos modos, escuchemos qué decía el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, sobre el cierre de Telam. Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el gobierno para el cierre de Telam y el destino, por supuesto, de cada uno de los empleados, así que esta semana probablemente se conocerán los detalles. Aprovecho también para contarle a toda la gente, este año Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones, de pesos, y lo que ocurre no es ni más ni menos que por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente, cuando estaba en campaña, había prometido.
Y frente al vallado que fue montado frente a la redacción de la agencia Telam, se realizó un abrazo simbólico. Trabajadores de prensa, reporteros gráficos, dirigentes sindicales y de partidos políticos participaron del acto frente al edificio de la calle Bolívar y desde un improvisado escenario cuestionaron el cierre y reclamaron por el derecho a la información contemplado en la Constitución Nacional. Telam es utilizado por gente por los medios grandes, chicos y medianos de todo el país. Y también Telam es la encargada de la pauta publicitaria. En estos momentos no hay una campaña, por ejemplo, por el tema del dengue, porque el gobierno decidió que el Estado no tiene nada para comunicar. Entonces te decía, sentimos dolor, angustia, preocupación. Es horrible no poder entrar a trabajar. Yo entro a trabajar, trabajé el domingo a la mañana, pude trabajar bien. Y hoy lunes a la mañana que también trabajo, no estoy pudiendo trabajar. Entonces es muy loco, nos acusan de ñoquis y ellos nos convierten en ñoquis porque nos han dado una dispensa de una semana en la cual vamos a percibir nuestro sueldo, pero no podemos venir a trabajar. Creo que estas medidas que está tomando el gobierno, creyendo no asustar o meter miedo, creo que es la base de la construcción de un gran paro nacional que se tiene que dar en defensa de todos los trabajadores y trabajadoras argentinos. Mientras el Gobierno Nacional denunció a las autoridades del ANSES de la gestión de Alberto Fernández por el caso de los seguros, habló el ex titular del organismo que nombró y luego echó Javier Milei. Estamos hablando de Osvaldo Giordano, que por primera vez se refirió a su desvinculación del gobierno. En una entrevista que concedió a La Voz de Córdoba, se refirió a su salida del gobierno y a los contratos de Nación Seguros con la ANSES, que según dijo representaban sobrecosto de 40%. Yo lo atribuyo simplemente a un error, ¿no? A un enojo porque un error de él, de Milei. Sin duda, porque al no salir la ley, al no haber conseguido los votos que querían, bueno, ante el enojo reaccionó de esa manera, pero no hubo ninguna violación de un pacto, porque el único pacto que había era el compromiso mío y de mi equipo a hacer bien el trabajo en ANSES, que es para eso fuimos convocados. Lo que tiene ANSES, bueno, es que da créditos a los jubilados, y ante un crédito de ese tipo, bueno, siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar. Ante eso hay dos alternativas. La que tradicionalmente usó el ANSES, que es decir, bueno, le cobro a todos los jubilados un pequeño porcentaje del crédito, hago un fondo y con eso cubro las pérdidas que me genera el fallecimiento, lo que técnicamente se llama autoseguro, o la alternativa que empezó a usar a partir de un decreto de Alberto Fernández de contratar un seguro con Nación Seguro. Cuando nosotros llegamos, justamente la póliza vencía en febrero, por lo tanto había que tomar la decisión, renovar la póliza o rever eso. Lo que les pedí a nuestro equipo es evaluar cuánto nos cuesta contratar el seguro Nación y compararlo en cuánto nos costaría si ANSES se hacía cargo directamente de pagar en base a un esquema de autoseguro. Es más eficiente el autoseguro, bueno, porque te ahorras impuestos, tasas, costo administrativo, bueno, un montón de cosas. Y el resultado muy primitivo que se hizo, el cálculo muy primitivo daba que sí, que claramente el autoseguro era mejor. Y en base a eso tomamos la decisión, entendemos, correcta desde el punto de vista de la gestión, que es volver al autoseguro, y se le comunicó a Nación en el mes de enero de que no se iba a renovar la póliza, sino que ANSES iba a organizar un régimen de autoseguro. El jefe de gobierno, Jorge Macri, abrió el año lectivo del nivel secundario en la Escuela Técnica número 3, María Sánchez de Thompson, de Palermo, al que asisten 700 estudiantes. Macri estuvo acompañado por la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel. El comienzo de clases en la ciudad quedó asegurado después de que el Ministerio de Educación cerrara un acuerdo salarial con los gremios docentes y garantizara la continuidad del Fondo de Incentivo Docente, pero con recursos propios. Y el jefe de gobierno celebró que 196.000 estudiantes volvieran a las aulas y sentenció en un tuit: aunque elijan poner sus intereses por sobre la educación de los chicos, las escuelas están siempre abiertas.
Como todos los años, en la previa del último día de clases de los alumnos de quinto año, miles de chicos se juntan para celebrar lo que se conoce como el UPD, el último primer día. Para prevenir posibles disturbios y asegurarse que la fiesta sea segura, la ciudad montó este año un operativo con 250 agentes en las principales plazas de las 15 comunas. Hasta el momento, según las autoridades, los festejos se desarrollaron sin incidentes y solo debió ser atendido por una intoxicación un adolescente de 15 años. Esta madrugada, la policía de la ciudad recibió la denuncia de que una bebé de 7 meses fue abandonada por una pareja que la dejó al cuidado de una persona en situación de calle. Esto ocurrió en la zona de Plaza Miserere, en el barrio de Valvanera. Al notar que no regresaban, el hombre realizó la denuncia y se acercaron efectivos de la policía de la ciudad y personal del SAME para corroborar el estado de salud de la bebé. En simultáneo, se presentó una mujer en la comisaría 3A reclamando a la menor. Ahora se investiga si efectivamente esa mujer es la madre. El actor Rolly Serrano sufrió un incidente vial durante la noche del domingo en la zona de Varadero. Serrano chocó de atrás contra un auto en el que viajaba una familia con un bebé de 6 meses. Por el impacto, el actor sufrió traumatismo de tórax y de cráneo y su estado es reservado y podría ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Aún no se sabe por qué se produjo el choque. Tardó 8 jornadas en destaparse Edinson Cavani en Boca, y digo 8 porque me refiero solamente a esta Copa de la Liga Profesional. El primero fue de penal a los 63, 73 y 79 minutos. Ahí mismo marcó los 3 tantos el futbolista uruguayo. Se hizo esperar, pero en una de esas puede llegar a ser el principio del fin de su mala racha y de esta manera coronar lo que puede llegar a ser su glorioso ciclo en Boca. Todo deberá esperar su tiempo y por eso lo vive con mucha paciencia el uruguayo. Se nos venía siendo difícil ganar y me quedo más feliz por eso, porque al final también se había complicado en el 3-2, un partido que lo teníamos controlado, pero bueno, era importante hoy la victoria para empezar con esa dinámica de poder empezar a sumar resultados positivos, porque se han visto cosas muy buenas, seguro que tenemos cosas para mejorar, pero sobre todo, como te digo, me quedo contento porque se ganó. Y bueno, y salimos un poco de ese momento de que a veces tenemos que pasar los delanteros y que solo se sale con trabajo, con dedicación y bueno, ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota, o sea que me quedo muy feliz por el partido de hoy, por todo, ¿no? Por lo que significó el partido de hoy. Rival complicado, Belgrano sí los hay, y no es el único equipo cordobés que le hizo la vida un poquito imposible a un grande. Boca logró ganarle, fue 3-2, pero al que le faltó un gol para igualar este resultado fue justamente a River Plate, ante otro cordobés, Talleres, que le empató el partido cuando todos creían que la cuestión podía llegar a quedarse de parte del conjunto de Núñez o de Belgrano, depende de cómo uno quiera mirar el mapa de la ciudad de Buenos Aires. En este caso abrió la cuenta el futbolista Solari, una de las grandes revelaciones que ha tenido en este campeonato el equipo dirigido por Martín de Michelis. Muy, pero muy bien le ha ido al joven Solari, que cruzó el remate y con cierta complicidad del arquero se quedó con el primer tanto y la apertura del marcador de esta manera. Pero no tardó mucho en justamente darle el gol a Talleres de Córdoba, quien fue el futbolista Sosa, a los 61 minutos de juego. Bueno, finalmente fue 2-2 el resultado en el estadio Mario Alberto Kempes, con esto también, ¿no? Algunos dejos de mala fortuna, ¿no? Jugadas que terminaban quizás en los palos cuando se esperaba que el equipo reaccione bastante antes, tanto por el lado de River como por el lado de Talleres. Fue Borja el autor del gol a los 38 minutos, que parecía sentenciar ya de esta forma el partido, y
ahí estaba todo cocinado, pero faltaba un montón de tiempo. Todavía no había finalizado ni siquiera la primera etapa de juego, por ende, Talleres estaba a tiempo de reaccionar con su gente a favor, con el estadio inclinándose justamente de su lado y con todo para poder darlo vuelta. El equipo presidido por el señor Fassi, que lo tuvo a Sosa a los 61 y también a Portilla a los 76. De esta forma se terminó el partido del fin de semana de primera fase, octava fecha de este campeonato, al menos de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional 2024. Y este fin de semana, el pasado fin de semana, la ciudad de Corrientes registró la peor catástrofe natural de su registro porque cayeron 300 milímetros de lluvia. La tormenta comenzó bien temprano en la madrugada del domingo, pero en 5 horas cayeron más de 208 milímetros, 208 litros de agua por metro cuadrado. Siguió lloviendo el resto de la mañana y de la tarde con menor intensidad y en total cayeron 300 milímetros durante el periodo de 24 horas del día domingo. Hay más de 800 evacuados y claro, 150 barrios de la capital correntina se encontraban, inclusive hasta hoy a la mañana, bajo agua. Ahí les estoy mostrando imágenes, parecían ríos, las calles con 1 metro de agua, autos que se veían que flotaban y eran arrastrados por la correntada. Claro, tanta agua en pocas horas, en poco tiempo, el suelo no alcanza a absorber ese agua, sino que se escurre, se lava y desplaza a todos los objetos que se encuentran sobre ella. Realmente una situación alarmante. Tengo que decir lo positivo de todo esto, si es que hay algo positivo, es que no se registraron víctimas fatales, sino que una cantidad de evacuados que no superaban los 1000. Y claro, vamos a ver imágenes porque hubo algunas situaciones muy particulares en el centro de la ciudad de Corrientes. En medio del temporal, un grupo de vecinos aprovechó el momento y saqueó una farmacia. Vemos las imágenes con el agua hasta las rodillas. Los frentistas arrasaron con un comercio que se encontraba un poco alejado del centro luego del fuerte temporal. Así quedó registrado en este video que muestra cómo la gente entraba al comercio y salía con bolsas y con productos que se estaban robando. Bueno, impresionantes las imágenes y sobre llovido, entonces mojado, valga la redundancia. El aviso de alerta por lluvias y por tormentas fuertes continúa para el este de Salta, para toda la provincia de Formosa, el oeste de Chaco y el extremo norte de Misiones. Por suerte, Corrientes entra en un mejoramiento temporario. Y no es lo único que está pasando sobre nuestro territorio nacional, porque sobre el océano Atlántico, mar argentino, con un pie en el océano, un pie en el mar, un potente ciclón extratropical. ¿Qué significa eso? Ciclón es sinónimo de sistema de baja presión. Cuando los sistemas de baja presión se forman en latitudes medias, entonces se convierten en extratropicales. Claro, tenemos un poquito de pánico, de dudas, a veces cuando escuchamos esos nombres técnicos un poquito difíciles, pero porque los asociamos a los huracanes que se forman cerquita del Ecuador. La diferencia principal entre estos centros ciclónicos de latitudes medias que tienen núcleo frío, los que se forman cerca del Ecuador y que se convierten en huracanes tropicales, tienen núcleo cálido. Pero este en particular, un núcleo de 975 hectopascales, bajísima la presión, y eso desencadenó en muchísimo viento, un intenso temporal con ráfagas de 100 kilómetros por hora. ¿Qué generó eso? Mar de fondo. ¿Y eso qué es? Que las olas que se formaron debajo de este sistema de baja presión en la atmósfera se propagaron rápidamente hacia el noreste y de hecho llegaron hoy a la tarde, ahí les estoy mostrando imágenes, a la ciudad de Mar del Plata, también cerquita de Necochea y de Pinamar, crecidas en las zonas de balnearias y las calles costeras también completamente llenas de agua. Claro, el Servicio de Hidrografía Naval esperaba olas de hasta 6 metros que por suerte no llegaron bien a la zona costera, sino que quedaron restringidas 1 kilómetro, 2 kilómetros alejados de la costa. Este sistema de baja presión va a perder intensidad a partir de mañana.
mañana y con eso una disminución en el oleaje tan pero tan intenso y atípico para el mes de marzo. Esto a veces pasa, pero es más normal sobre los meses del invierno. Y en tanto que acá en la ciudad de Buenos Aires entró aire fresco el domingo bien temprano, rotó el viento al sector sur, se registraron ráfagas y hoy a la mañana la temperatura mínima estuvo cerca de los 15 grados. En el Gran Buenos Aires entre 10 y 12 grados, varios grados por debajo de lo climatológico, de lo normal para esta época del año. ¿Y qué va a pasar? Mañana se instala un sistema de alta presión atmosférica, se combina la entrada de aire fresco y sería la mañana más fría de toda esta semana. Se esperan temperaturas mínimas que inclusive sobre la ciudad de Buenos Aires pueden alcanzar los 12 grados para un abrigo bien temprano. Después, cuando el sol empieza a calentar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, la temperatura asciende rápidamente. Y vean las temperaturas, hablando de ellas, que se esperan en todo el territorio nacional. Vemos que son colores, ya los bordós fuertes que veíamos la semana pasada desaparecieron de Argentina. Significa que esta entrada de aire fresco se alcanzó latitudes bastante bajas, inclusive el sur de Brasil. Vean cómo los colores bordó quedaron restringidos desde Río de Janeiro hacia el norte. Y claro, temperaturas máximas para mañana de 20 grados en la Patagonia, tiempo fresco hasta los 27 en el extremo norte del país. Claro, a partir del próximo jueves el viento rotará al sector norte y eso nos va a dejar una segunda mitad de esta semana con tiempo entre cálido y caluroso. Las ventas minoristas se desplomaron 27% en el primer bimestre. La inflación, el ajuste dejaron al sector de alimentos como el más golpeado. De este tema y de otros vamos a hablar cuando volvamos con más noticias a las 20:30. Las ventas minoristas cayeron más de 25% en febrero comparado con el mismo mes del año pasado, según un estudio de la CAME, que también advirtió que es un dato récord en mucho tiempo. El sector más golpeado fue el de alimentos y bebidas. En los comercios hay mucha preocupación y pocos clientes. Supermercado en Almagro en pleno mediodía. Hace un año hubiera sido impensado que a esta hora el autoservicio Marta esté completamente vacío de clientes. Pero hoy, con la inflación y la caída de las ventas, este escenario es habitual. Sí, redució muchísimo la cantidad de clientes que yo tenía. Era un fluido en esta hora, que es la hora de la comida que se compra, o a la mañana o a la noche. Prácticamente vienen a comprar los mínimos e indispensable, que es un azúcar, una yerba, un pan común, un fiambre, pero no te compran de 100 gramos, te compran dame 5 fetas o 6 fetas, por la plata que yo tengo, son 100 pesos, 200 pesos, ¿me alcanza? En la media hora que estuvimos trabajando aquí, en este almacén de Medrano, muy cerca de la avenida Rivadavia, no vimos entrar ni un solo cliente. En este comercio no solo disminuyó la cantidad de clientes, sino que se vende menos y hay cambios en la rutina de los compradores. Una clase media me dice, mira, tengo que bajar porque no llegamos, no podemos. Entonces, bueno, tenemos que ver que tenemos que seguir consumiendo, pero otra calidad. Por ejemplo, una gaseosa, no compra la primera marca, compra la segunda marca, que en su vida habían consumido esa marca. Hay muchos productos que ya directamente no los compramos, no porque no haya, porque no hay consumo. Galletitas que eran muy buenas y de primeras marcas, y que había una rotación, semanal, y que se venda, se compre 5 cajas, ahora se está comprando una caja. En febrero, según la CAME, la baja de las ventas en alimentos y bebidas fue del 33,3%. Es una baja sin precedentes en los últimos años. Los comerciantes apuntan a los proveedores, a la inflación y aseguran que hacen lo imposible para dar promociones que revitalicen las ventas. En lo que se ve acá, toda la caída de las bebidas alcohólicas, de cerveza, gaseosas, jugos, lo que pasó es que aumentaron muchísimo. En las gaseosas y agua aumentaron un 35%,
porque la verdad que en 15 días aumentar un 35, un 25 es muchísimo. Leandro, ahora la recesión no solamente está afectando al rubro de los alimentos, a los comercios de bebidas, ¿no? No, por supuesto. Esto que veíamos recién en el informe revela la magnitud de la recesión, que está impactando de lleno en el consumo y también está afectando a las pymes. Según un relevamiento de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hay 7 rubros que analizaron y en 6 de ellos hubo caídas de 2 dígitos, caídas muy pronunciadas. Las caídas en las ventas justamente de las pymes en el primer bimestre de este año comparado con el mismo periodo de 2023 cayeron 27% las ventas. Y en el interanual, es decir, febrero de 2024 versus febrero de 2023, cayeron 25,5%. Hay, como te decía, algunos rubros que cayeron más que otros y es interesante analizarlos porque da una radiografía del impacto social que está teniendo la recesión. Alimentos cayó en el primer bimestre acumulado 35,2%. Interanual en febrero cayó 33,3%. Ese rubro tan sensible como el de alimentos fue el tercer rubro que más cayó, solo superado por farmacia, que cayó 42,4% en estos 2 meses, y por perfumería, que cayó 36,7%. Un solo dato, de estos 7 rubros hay uno solo que subió. Se trata de indumentaria. Subió en enero y febrero, en el acumulado de estos 2 meses, 3,5%, y en febrero solo, comparado con febrero del año pasado, 2,2%. Esto es una cadena causal. La recesión genera que caiga el consumo porque las familias justamente ven caer su poder adquisitivo. ¿Qué sucede? Las pymes venden menos. Cuando las pymes venden menos y se reducen sus márgenes de ganancias, ajustan por algún lado. ¿Por dónde ajustan? Y generalmente por el empleo, para intentar ser más competitivas. Así que esto es una luz roja en el tablero de la economía argentina, de la microeconomía, de la economía real, la que se ve en la calle. Las pymes están vendiendo sensiblemente menos y esto sin duda en algún momento va a afectar al empleo. Y en medio de este contexto de recesión, inflación, advertencia por posibles caídas de puestos de trabajo, el viernes el presidente Milei abrió el periodo de sesiones ordinarias del Congreso con, primero, una fuerte crítica a la herencia recibida, pero también con una invitación a los gobernadores, a todos, los opositores y los no tan opositores y algunos aliados, a un pacto de mayo y que va a tener una primera cita este viernes, lo decíamos en el bloque anterior, en la Casa Rosada. Mariano Tilly, analista político, nos acompaña. ¿Qué tan viable es este pacto de mayo en este contexto que venía describiendo Leandro? Mira, yo creo que, pero primero buenas noches, Damián. El presidente venía golpeado con una debilidad política construida por él mismo. Él mismo es el que agredió a los diputados, a los gobernadores, se peleó con todos. El viernes, aunque no haya sido leído así, el viernes el presidente dio un paso atrás. Es decir, en esto, él aplica esto del juego de la gallina, que es el que primero dos autos, como si 2 autos chocaran a ver quién frena primero. El primero que frenó antes que estallara todo fue el presidente. Lo que tenía que haber hecho el 10 de diciembre y hubiera tenido mucho más éxito, decidió hacerlo ahora una vez que perdió una serie de votaciones y perdió su alianza con los gobernadores con los cuales estaba trabajando, especialmente los gobernadores Juntos por el Cambio. Entonces, quiso en ese momento transformar esa debilidad en una nueva fortaleza. Con ese discurso lo primero que hizo fue victimizarse, construir una idea de casta. Es la casta la que me bloquea todo. Y segundo, tratar de rearmar un discurso diciendo, otra vez, busquemos amigos y enemigos. ¿Qué quiso hacer? Primero, dividir. Los gobernadores estaban todos juntos. Habían firmado, menos Jaldo, habían firmado todos el apoyo a el gobernador de Chubut. Entonces, lo que él tenía que romper era esa unidad. Para romper esa unidad los invita a un pacto tramposo, si queremos así, porque es un pacto que tiene 2 partes, una parte de principios y una parte de políticas. La parte de principios es bastante ridícula porque el primer ítem del pacto dice la propiedad es inviolable. No solamente las provincias firmaron eso en 1853, sino que además, en ese artículo 17 de la Constitución Nacional, le agregaron tiene un agregado el artículo que habla de la expropiación, es decir, existe la expropiación por motivos de utilidad pública. Él borró esa parte del artículo 17. Bueno, ejemplo IPF. Ejemplo IPF. No, pero cuando uno tiene que hacer un terreno, una avenida y tiene que destruir una... de subte, claro. Eso lo borró de su acuerdo y sin embargo puso esos principios como una especie de declaración bastante que no tiene sentido
más que un sentido simbólico. Bueno, él llamó esta idea de los nuevos mandamientos, ¿no? Lo comparó con los 10 mandamientos, la segunda versión de los 10 mandamientos. Por eso, en realidad mezcla ahí algunas cosas y las otras, y tiene algunos elementos el pacto que son netamente políticos para tratar de chantajear a los gobernadores, porque les dice, el viernes vamos a juntarnos y lo primero que les pide es aprueben el DNU, aprueben el proyecto, la nueva ley bases que va a presentar de vuelta, y ahí hablamos de alivios fiscales para las provincias. Por lo tanto, ahí comienza una especie de chantaje. Con el resto de las propuestas, hay una especie de una propuesta de reforma política que me parece inconducente, porque él lo que quiere, en el proyecto de ley estaba, una reforma que destruyera las provincias como mecanismo de elección y se impusieran circuitos uninominales, y además el financiamiento de la política. Él quiere quitar una cosa que también está en la Constitución Nacional, que es que los partidos políticos son sostenidos financieramente por el Estado. Si los partidos políticos se retiran, el Estado se retira de financiar los partidos políticos, a los partidos políticos solo los financian las empresas. De hecho, uno de los proyectos implicaba también eliminar el tope de financiamiento de los partidos políticos por parte de las empresas. No, bueno, ese es un gran tema. Eliminar el tope es privatizar los partidos políticos, es decir, los partidos políticos van a ser de los grupos de poder que van a poder financiarlos. Entonces, si te financia una empresa telefónica, cuando llegas al poder te dice tengo que actualizar las tarifas, ¿qué va a hacer el gobierno si es el que lo financió? Es decir, aleja a la política de la gente. Eso es no creer realmente. La política tiene que estar cuestionando, poniéndose enfrente de los poderes económicos para establecerle límites. El Estado está para poner límites. Sin embargo, lo que él quiere es entregar a la política a los intereses económicos. Bueno, no, la salida, la verdad que no es para nada democrática ni auspiciosa para la sociedad. Mariano, él también en un punto de su discurso critica el toma y daca de la política, en su crítica a los políticos tradicionales, pero con lo del Pacto de Mayo lo condiciona justamente a que le voten la ley de bases, y eso es toma y daca, ¿o no? Indudablemente, él vuelve a la teoría, él critica la casta, pero utiliza la lógica de la casta. No solamente eso, hay otro ítem que a veces queda relegado porque ahora el tema son los gobernadores, que es el tema de la reforma laboral. ¿Qué hace para negociar con los sindicatos? Él promueve una reforma laboral. Ya vimos el primer gesto que fue que el salario mínimo sea uno de los más bajos de América Latina. Hoy lo dijo Kicillof, que el más bajo es el de Venezuela. Hoy el salario mínimo de la Argentina es el segundo. Medido en dólares, ¿no? Medido en dólares, claro. ¿Y qué establece para negociar con los sindicatos? Una ley que quiere reflotar aquella ley Mucci de Alfonsín de democratización de los sindicatos, etc. Es decir, también va a buscar negociar con los sindicatos. Es decir, todo lo que hace él en ese sentido es para negociar. El problema es, ¿qué negocia con la sociedad? Porque la verdad que no dice nada y promueve, dice, hubo más serrucho motosierra que licuadora. Bueno, la licuadora estamos viéndola, la acabas de decir vos, con la inflación, los números, las compras, todo lo como afecta a la clase media. Entonces, para la sociedad hay cosas simbólicas, como por ejemplo eliminar las jubilaciones de privilegio que hoy quedan de presidente y vicepresidente. Son menos de 15 jubilados y es para que no haya más jubilados presidente y vicepresidente. Entonces, en realidad estamos hablando de que para la sociedad no hubo gestos, no hay partes en el pacto. El pacto no habla de educación, el pacto no habla de producción, el pacto no habla de desarrollo. En su discurso, el primer presidente que en su discurso, que yo recuerde, no nombra Malvinas. Es decir, estamos ante una situación y además se jacta de eliminar organismos del Estado, pero no cualquier organismo. Porque cuando habla del INADI y de TELAM, y dentro de poco va a hablar de la TV pública, está hablando de una cosa muy en particular. Él cree que el Estado no tiene que emitir ningún tipo de discurso. El INADI emitía discursos sobre, emitía su opinión acerca de hechos de discriminación, xenofobia, islamofobia, racismo, antisemitismo, homofobia, transfobia. Bueno, no quiere que el Estado emita opinión sobre eso. No quiere que el Estado emita opinión periodística. Es decir, hay una teoría ahí que tiene que ver con el libertarianismo, que el Estado no tiene que emitir ningún discurso hacia la sociedad, porque eso es adoctrinamiento.
tiene una teoría ahí que hace una lectura de Gramsci bastante particular, donde cree que el Estado lo que hace a través, incluso de la TV pública, es adoctrinar en el marxismo cultural. Una batalla cultural. La batalla cultural. Modos, es innegable que en muchos momentos y en distintos aspectos se han utilizado esas instituciones en beneficio del partido de turno. Digamos, lo que no quita que no tengan un rol social fundamental, ¿no? Mira, el otro día hablaba con un exdiputado que me decía, uno puede decir que el INADI podía tener problemas, que la TV pública puede tener problemas o que TELAM puede tener problemas. Ahora bien, yo quiero que el Estado combata la discriminación, yo quiero que tenga... En Europa de 50 países, 48 tienen TV pública. Los dos que no tienen son Luxemburgo y Mónaco. Es decir, todos los países tienen una emisora oficial estatal. Agencias oficiales, la mayoría de los países desarrollados tienen sus agencias oficiales. Lo que esos organismos no funcionen como corresponde no significa que haya que cerrarlos. Si no funcionan como corresponde, hagamos una reforma, hagamos un comité de administración que incluya a todos los partidos políticos, que incluya al Congreso, que incluya las fuerzas de la sociedad civil. Ahora bien, hagámoslos eficientes, que cumplan su función política, que es comunicar las decisiones del gobierno, pero no cerrarlos. Mira, una sola cosa más. La pauta va en ese sentido también. La pauta oficial no es solamente... La gente no sabe... Digo, la pauta oficial de que la pauta oficial es para ensobrar. Es ensobrar un periodista. Milei, ¿no? La pauta oficial es hacer una campaña para prevenir el dengue. Es decir, está el Estado comunicando y eso es lo que no quieren. Está, digo, en las teorías del anarquismo capitalista, el Estado no tiene que emitir opinión. Y el problema de eso es que destruye la noción de comunidad que tenemos, porque el Estado emite también a través de la educación, que en cualquier momento también va a ir a la libertad de que cada colegio haga las materias que quiera. Por lo que el Estado exige a través de la educación, de la comunicación pública oficial, de los servicios de noticias, del INADI, es un discurso que construye una noción de valores en lo que nuestra comunidad se construyó. Entonces, realmente está rompiendo la noción de comunidad. Él lo que quiere son individuos libres que cada uno opine como quiera. Ahora, si el Estado deja de comunicar, comunican solo los privados. Y entonces ahí la lógica del mercado es mucho mayor. Digo, hoy miraba, recién abría el portal de Clarín y de La Nación. La noticia de el tiroteo en Rosario de anoche no está en la parte del portal. Si vos buscas la noticia está por ahí adentro. Pero en el portal vos entrás a la página web, no está. Entonces, si comunican los privados, el Estado deja de opinar, también los privados pueden diseñar y construir ciertos sentidos sociales donde el Estado no está. Muchísimas gracias, Mario, por a ustedes. Estamos hablando de lo que dijo Milei y lo que anunció Milei el viernes. Ahora vamos a prestar atención a lo que no dijo, pero comunicó con sus gestos, con su comunicación no verbal. Para ello vamos a dialogar con Marcelo Sosa, que es un especialista en comunicación no verbal. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que no escuchamos, pero que sí dijo Milei el viernes? Bueno, fue muy interesante absolutamente desde el principio hasta el fin. Lo que escuchamos o lo que vimos a nivel corporal fue un montón. Desde el saludo inicial cuando entró en el Congreso con su vicepresidente, que fue un abrazo muy sentido, muy emocional, y se notó que fue sincero, hasta el saludo que fue posterior, que fue con Esper, que fue totalmente distinto, que fue más ficticio, más armado, menos espontáneo, por ejemplo, o pasando con algunos saludos que fueron saludos en guante, mano sobre mano, saludos que tenían que ver con el tomar al presidente del brazo o agarrarlo de la cabeza, cosas que habitualmente no van por el protocolo y no quedan bien tampoco. Entonces, digo, hay varias cosas a tener en cuenta, sí. Una de ellas es cuando el presidente se lo vio espontáneo. No se lo veo muy espontáneo al presidente, Damián. Yo veo que ahí hubo una especie de acartonamiento. No vimos un presidente abierto, comunicativo, que habitualmente se lo puede ver verborrágico o lo vemos muy emocional. Lo vemos más cerrado, más cuidadoso a la hora de la emoción, ¿no? Marcelo, y esto que estás destacando, que estaba más acartonado, Sí. ¿habla, digamos, de falta de sinceridad en sus palabras o de otra cosa?
Habla de cuidadoso, no habla de la falta de la sinceridad, y te podría explicar el por qué. Porque la falta de sinceridad la podrías medir que es incongruente entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. El presidente fue congruente, más que otras veces, pero también lo vi muy cuidadoso, como si que se cuidó mucho en su lenguaje. No lo vi tan espontáneo, es como que yo lo miré atentamente porque lo analicé para otros medios de comunicación muy atentamente. Y todo, ahora porque tenés el grafo acá abajo, pero cuando vos lo ves en pantalla completa y con el atril, que le sirvió y mucho para ganar esa seguridad, porque el cuerpo estaba totalmente estanco, donde el cuerpo no se movía, y si se movía, el atril, así tan oscuro, todo muy, muy armado, no le permitían verlo de una forma diferente. Pues yo podría pensar que si no hubiese tenido el atril, podría haber puesto un teleprompter que lo vaya leyendo. Pero, ¿qué hace con las manos? El presidente lo veo estancado en un atril, puesto en esa misma postura, válgame la redundancia, pero en esas hojas que tenía no vi pianar las manos, que no vi movimiento nervioso, no estaba tensional, no estaba en movimiento continuo por una persona que está nerviosa cuando se está comunicando. Al presidente lo vi cómodo, lo vi seguro, pero también está que leyó todo el discurso. Marcelo, y vos de hecho creés que efectivamente el atril, más allá de imitar a lo que ocurre en los Estados Unidos, el atril estaba para fortalecer la imagen del presidente durante el discurso? Es buena tu pregunta, no me la hicieron en ningún lado, es muy buena tu pregunta. Sí, ayuda, muchas veces ayuda. Y obviamente lo ayudó al presidente a ganar esa postura corporal de esa misma manera. Parado de esta misma manera, mirando hacia abajo. Vos viste que hubo algo que me llamó mucho la atención, que arengaban desde allá arriba, muchas veces para bien y muchas veces para mal, y el presidente en ningún momento mostró signos de emocionalidad, porque vos podés ver que el presidente en algún punto se emociona, pero te pueden decir cosas lindas, cosas feas, te puedes emocionar. ¿No se emocionó? Sí, se emocionó. ¿Cuándo? Al final, cuando obviamente en ese folclore, en esa arenga de viva la libertad carajo, lo dicen tres veces repetidas, ¿no? Que lo quieren marcar como tuvimos en algún momento algún presidente que decía argentinos, o ese remarcamiento de las palabras para que queden las personas, que a lo mejor queda bien, pero a lo mejor ahí muestro la emoción que tengo, pero durante el discurso no mostró cierta emocionalidad. Y habitualmente, si me permitís decirte, Damián, uno analiza el contexto del presidente, pero también tiene la vice, y tengo a Martín Menem. Marcelo. Martín Menem, lo vemos en el... Uy, perdón, sí, decime, preguntame. No, perdóname, te quería consultar justamente por esto que estabas diciendo, de que el presidente en un tramo del discurso remarcó algunas frases, como que las subrayó. Por ejemplo, cuando criticó a la UCR por el silencio ante la situación en Jujuy de la prisión de 2 personas que cuestionaron a Gerardo Morales. ¿Qué nos dice eso de su mirada, la mirada del presidente sobre sus adversarios políticos, en este caso la UCR? Es como el marcado que quiero hacer, o el remarcamiento de quiero hacer algo, decirte algo para que te quede. Te quiero contar algo para que te quede. Viste que el presidente hizo énfasis en algo muy llamativo, a eso que sobre Gerardo Morales, que dijo algo y lo repitió, hubo aplausos en el medio, y él repitió una frase y posterior hizo este gesto, como un bajador de tensión. Pues es que los gestos que van acompañando al lenguaje muchas veces son bajadores de tensión. ¿Como cuál? Como este. Cuando habitualmente hacemos este gesto que queremos, un gesto aliviador, un bajador de tensión. Al presidente lo puedo ver siempre de la misma manera, salvo cuando quiere remarcar algo que quiere enfatizar. Por eso, habitualmente, cuando busca la complicidad, que mira con esa mirada por arriba, una mirada por arriba, un 3/4 por arriba, como marcando, acá estoy yo, cuando quieren remarcar algo, justo en ese video que está mostrando en este momento, cuando mira por arriba de los anteojos, que quiere hacer un remarcamiento, un fuerza, habitualmente quiere marcar cierta diferencia. El cuerpo le está hablando. Lo que pasa que en ese contexto que vos me estás preguntando y toda esta comunicación que está teniendo el presidente,
No hay incongruencias. No hay incongruencias porque no está mintiendo. No hay incongruencias por el presidente. En este momento... Es coherente, vos decís, lo que dice con su cuerpo. Marcelo, te agradecemos muchísimo este contacto y muy interesante tu análisis. Muchas gracias, Damián. Volvemos a lo que dijo el presidente, no a su gestualidad, sino al contenido del discurso del viernes y también del anuncio de la convocatoria al Pacto de Mayo, que va a tener una instancia este viernes. Nos acompaña Federico González, analista político. Gracias por volver. Federico, ¿qué te dejó a vos el mensaje del viernes, más allá de la gestualidad? Creo que básicamente es un Milei típico. Por otro lado, lo esperable es que las personas siempre expresen cómo son. Y Milei expresó cómo es, cómo piensa la política, cómo se piensa a sí mismo como presidente. Creo que el discurso, bueno, claramente tuvo dos etapas, una que fue la más larga y lo que iba a ser la sorpresa, que fue quizás lo más positivo, duró los últimos minutos. En la primera etapa yo lo dividiría en tres. Lo primero es criticar, poner de manifiesto la magnitud de la herencia recibida. Lo segundo es, y en poco tiempo, todo lo que hicimos, autoelogio o autobombo de su gestión. Y después, el tema que es leitmotiv de su discurso, la casta. La casta que es la que nos llevó acá y la que no nos deja avanzar. Y bueno, no se privó de volver a insistir inclusive con algún nombre o con alguna alusión. Respecto de la parte del llamado al acuerdo, y bueno, lo hizo a su manera. Si te parece, escuchemos parte del discurso, precisamente la convocatoria al Pacto de Mayo. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. El nuevo orden económico, según Milei. Hoy Kicillof habló de extorsión, no habló de pacto refundacional. Bueno, sí, Milei lo expresó, digamos, valiéndome de una metáfora bíblica en términos de el bien y el camino del bien y del mal. El camino del bien, de la virtud, es el que yo les propongo. Vamos a ese pacto y vamos a refundar. Ustedes pueden ser partícipes de la historia de la refundación de este país. Si no quieren ir, bueno, no vengan, pero la historia los va a juzgar. Eligen el camino de la casta, es decir, el camino del error, el que nos llevó hasta acá. Y además, el modo de enunciación fue medio paradójico, porque es una invitación muy sui generis. Yo los invito. En el fondo, no estoy muy convencido de que van a aceptar. Es más, creería que no van a aceptar. Bueno, pues ustedes, la política, los políticos, a los que defenestraron la primera parte del mensaje, ¿por qué firmarían eso? Claro, y después está el otro aditamento, que es el tema del preacuerdo. Bueno, está bien, los invito, pero antes denme una prueba. Bueno, es lo que dice la extorsión a la que se refirió Kicillof. O sea, si no votan esto y esto y esto, no sé si vamos a acordar. Yo lo iba a decir de forma más benévola, les pidió una prueba de amor. ¿Y por qué incorpora expresidentes? ¿Eso lo hace para sumarlo a Macri o lo hace como algo protocolar? ¿Cómo ves eso? No lo sé, pueden ambas cosas ser posibles. Creo que más bien es la ampliación, porque si no parece... Macri es el primero que reacciona en Twitter diciendo que el PRO va a estar ahí. Claro. Bueno, Macri había propuesto en el 2011 algo así, los 10 puntos, y de hecho la mitad de las cosas coincidían, la reforma fiscal, la reforma previsional, laboral, digamos, son cosas, un discurso común, ¿no? Bueno, además Macri lo propuso en el 2019, en la época de campaña, y yo me acuerdo que ahí empezaron a discutir porque Macri tenía sus 10 puntos, y después Labaña tenía 10 puntos, y después Massa tenía 10 puntos, y al final no se pusieron de acuerdo ni cuáles eran los puntos.
A mí me parece que era el tan mentado acuerdo, y bueno, algún día se tiene que hacer. Yo creo que hay muchos motivos para hacer un análisis no tan positivo, pero si pensamos con la parte positiva, bueno, hay una convocatoria. Creo que los puso en una situación, sobre todo los gobernadores, complicada, porque si no voy, soy casta y bueno, entonces tengo que ir. No boicoteás el acuerdo del que vos hablás, porque los gobernadores están hablando de diálogo. Y además hay dos zanahorias, porque yo creo que una zanahoria es lo del Pacto de Mayo. Participa en esta, que es un juego previo, es algo preliminar para ir al partido mayor. No sé si el partido mayor para él es apruébeme las leyes. El DNU, la ley ómnibus en su versión definitiva o nueva, y me parece que ahí puso los dos ingredientes de la negociación. Yo estoy dispuesto a hablar de alivio fiscal para las provincias, pero ustedes me tienen que firmar. Entonces, bueno, lo podemos llamar de muchas maneras, pero yo creo que vamos a tomarlo positivamente. Y bueno, quizás sale bien, quizás hay un acuerdo, quizás se pasa de esa etapa que es condicional y se pasa a la otra etapa, y bueno, por supuesto ahí habrá que ver de qué se tratan esos 10 puntos. Yo creo que ahí hay algo épico en lo de la elección de la fecha, el lugar, el nombre, Pacto de Mayo, Córdoba, que es una provincia muy simbólica, pero también hay omisiones. Por ejemplo, una omisión es por qué tiene que ser para un nuevo orden económico solamente. ¿Por qué no económico, político y social? Cultural, lo que sea. No claro. Solo de economía vive el hombre, por más que sea importante. Seguís con las referencias bíblicas. Federico, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Como siempre. La Corte Suprema de Estados Unidos dio el visto bueno para que Donald Trump pueda seguir su camino para presentarse en las elecciones. Este fallo le permite aparecer en las boletas electorales un día antes del supermartes. Recordemos que el expresidente había sido cuestionado por los disturbios de enero del año 2021 que desembocó en una toma del Congreso. El gobierno de Haití decretó el estado de emergencia y toque de queda luego de que al menos 15 personas murieran luego de un ataque de pandilleros a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, de donde se escaparon nada más que 3.600 presos. El ataque ocurrió el sábado a la noche y la declaración del estado de emergencia y el toque de queda va a regir hasta por lo menos el próximo miércoles. El gobierno indicó que con estas medidas pretenden restablecer el orden y tomar las medidas para retomar el control de la situación. Y en California, más de 6 millones de personas bajo alerta roja por una tormenta invernal con intensas nevadas. Ya se estuvieron registrando durante el día de hoy nevadas muy intensas. Los vientos superaron los 160 kilómetros por hora. Y de hecho, la interestatal que une el estado de California con Nevada cerrada debido a que en un tramo de 113 kilómetros hay acumulación de nieve de entre 1 y 3 metros. Realmente, según el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, se trataría de la peor tormenta de los últimos 40 años. Además, el mismo Servicio de los Estados Unidos está anticipando de la probabilidad de avalanchas en las próximas horas. Entraron en un mejoramiento temporario en cuanto a que disminuyó la intensidad de las nevadas, pero a partir del miércoles un nuevo sistema de baja presión va a volver a generar intensas nevadas. Cuando volvamos, más noticias a las 20:30. Juan Cruz, tenemos un argentino que es un nuevo mejor tenista latinoamericano. Sí, además de ser nuevo mejor tenista latinoamericano, le tocó también quedarse con el último abierto de Chile y se trata de Sebastián Báez, que con este mismo torneo y con la cantidad de puntos que recibió, ahora está mucho mejor rankeado que Francisco Cerúndolo, que era el otro tenista argentino que se encontraba
en la cima, ¿no? Cuando uno habla de cima se refiere al ranking ATP en lo que tiene que ver con los tenistas latinoamericanos, sudamericanos o en este caso también con los argentinos, visto y considerando que tanto Cerúndolo como Báez son argentinos. En este caso perdió el primer set ante Alejandro Tavilo, el tenista chileno que era local y era candidato, por 6-3, pero ganó los dos siguientes por 6-0 y 6-4, por ende se quedó con el abierto chileno y de esta forma, con los puntos conseguidos en este torneo, fue a la cima en el ranking por este nuevo conteo de semanas. Nacho, ¿y cómo va a seguir el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires? Noche agradable, con viento leve. Tenemos el cielo completamente despejado a esta hora sobre la Ciudad de Buenos Aires. La presión subiendo, 1016. La temperatura a esta hora entre 23 grados en el Observatorio Central Buenos Aires, 21 muy cerquita del Río de la Plata en el Observatorio de Aeroparque. Y como les decía, la presión en alza. Mañana vamos a tener la mañana más fría de toda esta semana, con viento leve del sector sur. 15 grados, 14 grados la temperatura mínima, el cielo completamente despejado. Mañana va a salir el sol a las 6:45, ya con un pie en el otoño, casi a las 7 de la mañana. Y mirá qué día nos espera, qué tarde nos espera. La máxima, 25 grados, con cielo que va a continuar completamente despejado, sin nubosidad. El viento leve del cuadrante sur y mirá la humedad, 30%. De los pocos días que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos condiciones tan secas sobre nuestro ambiente. Y hacia la noche, cuando el sol caiga, claro, 20 grados, va a bajar la temperatura bastante, el viento va a rotar al sector este y la humedad 58%. Fíjate que mañana a las 19:26 va a ocultar el sol. Y ya les adelanto que a partir del miércoles se espera que el viento rote al sector norte, con ascenso de temperatura miércoles, jueves y viernes con máximas de 28 a 30. Por ahora, el viernes a la mañana con alguna lluvia. Pocas. Por ahora pocas, pero vamos a ir ajustando. Por favor. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana con más noticias a las 20:30. Chau.